Hola, bienvenidos a mi canal. Quería comentaros un tema que salió en un vídeo que he hecho hace poco, en el que hablaba de los 30 FPS, 60 FPS, y yo dije, los 30 FPS nos restan jugabilidad. Se puede jugar muy bien a muchísimos juegos sin ningún problema. Que es importante para los shooters que tenga 60 FPS porque así tienen más precisión, porque lo explica muy bien en un vídeo este hombre máquina, y parece que he dicho una cuñalada gigantesca y grandísima, que no afecta a la jugabilidad de 30 FPS, que se puede jugar perfectamente a 30 FPS. Y que lo digo porque llevar la contraria a cierta persona, ya sabes, gurú de los videojuegos, que está defendiendo sus 60 FPS a muerte en PC. Porque el PC es el que da los 60 FPS y las consolas, pues, no, son a 30. Son a 30, incluso las consolas estas nuevas que van a salir. La, la que ha salido ya, PlayStation 4 Pro y la Xbox One X, que van a salir con muchos juegos a 30 FPS. A lo mejor en la Xbox One es en verdadero 4K, pero a 30 FPS. La verdad es que la mayoría de los juegos de consola van a 30 FPS, en esa mayoría. Y algunas excepciones pues, van a 60. El tema está que si realmente lo que yo digo es una cuñalada. O sea, ¿alguien se ha parado a explicaros realmente qué es la ventaja de las 30 a los 60 FPS? Porque se dice, no, es que con 60 FPS tiene más fluidez. ¿Qué es eso de la fluidez? Vale. Podéis mirar por internet que hay un montón de tests en donde sale una bola, o sea, un cuadrado y una bola que recorre de un lado a otro en un rectángulo, una mesa o lo que sea. Un cuadrado y una bola recorriendo. Ponen la imagen a 30 FPS, a 24 FPS, a 60 FPS. Y se ve que a 60 FPS va como más fluido, o sea, parece que no tiene cortes, y a 30 FPS parece como que va con cortecitos. Se nota mucho porque si tú pones las dos imágenes una junto a otra, lo notas. Pero hay gente que dice que es capaz de notar que el juego no va a 60 FPS simplemente mirando la pantalla. También hay gente que dice que si hay una caída de 2 frames se da cuenta. O sea, si baja de 30 a 28 hay una caída de frames ahí brutal. Lo notan mucho. Es una cosa terrible, tremenda. Sé que hay gente así. Sé que hay gente que es capaz, tiene un ojo biónico y es capaz de ver esos 2 FPS que ha bajado en algún momento algún juego. Es un juego que va sólido a 30 FPS y que en algunos puntos muy concretos baja 2 FPS, baja a 28. Mira, te digo yo que no lo nota nadie. Tienes que tener un programa que te esté diciendo los FPS del juego en cada momento para tú saber eso, porque no te vas a dar cuenta. Otra cosa es que si fuera que vaya a 30 FPS y baje a 20, por debajo de 16 se nota un huevo porque las películas de Disney van a 16 imágenes por segundo. Ya se notaba que iban a saltos. Que bajen de 20 ya empieza a notarse un montón. Se nota que hay una caída de velocidad, o sea, la imagen se ralentiza. Da la sensación de que se ralentiza. Pero se ralentiza la imagen, las cosas se suceden a la misma velocidad, ¿vale? Eso es lo que me ha dicho también otro que dice, no, es que se puede disparar el doble de rápido. Uno que va jugando a 60 FPS va a disparar el doble de veces que uno que va a 30. No tiene nada que ver. No. Antiguamente, por ejemplo, para los juegos de coches, de carreras, se sincronizaba la animación del paisaje, lo que tú vas recorriendo, con las frames con los frames de la pantalla, para que estuviera sincronizado, se viesen medias imágenes o bandas, o hubiera ahí parpadeos y cosas raras. Y había un juego de coches que no me acuerdo el nombre, que un modder lo pasó a 60 FPS. Y resulta que ese juego iba al doble de rápido. O sea, corría todo más. El doble de rápido. Y como si jugabas en competitivo con otro jugador, tú ibas más rápido. Corría más tu coche. Simplemente porque iba al doble. Porque ese juego está sincronizado con los FPS. Ahora ningún juego está sincronizado con los FPS. Por eso tú coges un juego en PC y lo puedes correr a 10 FPS como a 240. Depende de lo que de tu PC. Si tu PC puede moverlo a 240, pues lo mueve. Si no lo puede mover más que a 15 FPS, pues lo va a mover a 15 FPS. ¿Cómo haces que vaya más rápido si tu ordenador no puede? Pues le bajas la resolución. En vez de 1080 le pones 620. Le quitas sombras, le quitas texturas, le quitas anti-aliasing, le quitas buffer, le quitas todas esas cosas, filtros que hay que para qué sirven, recursión mental y todo eso, efectos de niebla y todo eso, lo quitas. Quitas todo, todo lo quitas y subes los FPS. De hecho, en muchos juegos competitivos la gente juega con gráficos al mínimo para tener los máximos FPS posibles. Bueno, pues aquí está el problema. En las consolas
están pensadas para que el juego sea bonito, espectacular. ¿Por qué están empeñadas ahora Microsoft y Sony en el 4K? Porque en 4K es más espectacular y más bonito. Imagen grande y tal, con mucho más detalles, todo más detallado, todo más esas dimensiones, encima con HDR10, pues se va a ver que te cagas. O sea, lo que importa es lo que entra por los ojos. Los 60 FPS los va a notar alguien. Los que hablan de los 60 FPS y lo han puesto ahí como meta, o tope, o sea, es que tener 60 FPS, vamos a aclarar las cosas, ¿vale? ¿El PC puede llevar 60 FPS? Sí, depende de qué PC y depende de qué juego. Y a qué, o sea, es decir, qué juego quieres mover a 60 FPS, a qué resolución lo quieres mover y qué calidad gráfica. Que todos los FPS, o sea, todos los PCs no pueden con todos los juegos. No pueden llevarlo a Ultra 4K 60 FPS. La inmensa mayoría de los PCs no van a poder. Vale, vamos a ser más modestos. A 2K o a 1080, a Ultra y a 60 FPS. Bueno, pues sí, ya hay más ordenadores que sí que pueden hacer eso. Muchísimos más. Y luego, si tienes un ordenador barato que no te da para eso, pues empieza a recortar. Quita sombras, quita filtros, baja la resolución a 720, que 720 es HD también. Full HD 1080, pero HD, esta parte de 720, 720 se ve perfecto. ¿Por qué no necesitas a 1080? No hay necesidad, puedes jugar a los 720. Es una de las guerras de las consolas. Que si la Xbox va a 900 y en las PS4 va a 1080. Que si este juego en una va a 30 FPS y otra va a 60. Y gilipolleces de esas, son gilipolleces, porque la gente juega igual. A ver, yo lo que quiero decir es que lo de los 60 FPS que se ha puesto como meta es porque es a lo máximo que van los monitores, la inmensa mayoría. Luego hay monitores que ya van a 120, 144, 240, que son para gente que quiere jugar competitivamente, generalmente a shooters. Porque también para juegos de lucha, está bien, tener más de 60 FPS, si puedes tener 120, pues mucho mejor. Es que me dice, no, pero de 120 a 60 no se nota nada, no, la diferencia no es tan grande. No, sí, sí que es grande. Tú te pones una imagen a 30 FPS, a 60 FPS, a 120 y 240, y ya me dirás tú si se nota o no se nota. Pero ya la cuestión de la importancia que tú le des, pero sí se nota. Es que es una ventaja, ¿no? Porque si tú estás jugando en un PC que no da más que 30 FPS para un shooter, y llega otro en su casa con un ordenador de la hostia y lo pone a 220 y encima tiene un monitor de 240, está viendo el juego a 220 FPS. Está viendo 8 veces, no, 30, 30, 60. 7 veces más fluido que tú. ¿Y qué ventaja da la fluidez en un shooter o cualquier juego? La fluidez, generalmente en los juegos, lo que sirve es para que sea pues, la animación más chula, sensación de que va todo como la seda, tal. Pero en los shooters, porque si tú mueves el ratón muy rápido, pues el ratón sale, el puntero no sale continuo, se parpadea, ¿no? Porque lo mueves muy rápido, entonces no es capaz tu monitor, tu ordenador de reflejar todas las imágenes del ratón, si no las verías todas, pues desplaza. Verías como la flecha del ratón hace, pero no hace eso, va a saltos. Cuando estés en un shooter, las miras de los shooters no van a saltos. Eso no va a ocurrir, no deja el juego. Pero si tú tienes, el entorno se mueve. Si tú tienes una fluidez en vez de 30, 60, digamos que cuando, por ejemplo, giras la cámara y quieres apuntar hacia un sitio, ahí la rotación va a necesitar el doble de imágenes para. O sea, tú, por ejemplo, un objeto aquí en el centro y tú quieres apuntar aquí y te vas girar, vas moviendo. Pues tienes por cada segundo 30 imágenes, pero si tienes 60, es mucho más fácil estar apuntando mientras te mueves. Bueno, mucho más fácil, más fácil. Porque puedes, digamos, hacer un seguimiento más exacto, más preciso con el rato. Y dirás, coño, pues eso da una ventaja importante. Y a 120 más, a 240 más. Porque un tío que tenga que jugar en un PC que va a 30 FPS está muerto, ¿no? Porque no tiene nada que hacer contra el que va a 220. Es que eso tampoco es así. Yo lo que quiero explicar, y no se me entendió, es que tú vas a apuntar a un sitio, vas a disparar a este punto. Si el punto está quieto, te da igual, porque apuntas
y le pegas el tiro, vaya a 30 FPS o vaya a 120 si se está quieto. Ahora, si se está desplazando, efectivamente tú, mientras se desplaza, le vas a ver 30 veces por segundo y otro lo va a ver a 220 veces por segundo. Con lo cual, puede, digamos que dices, pues puede apuntar mejor porque tiene más el recorrido exacto. Pero da igual, porque al final hay que tener en cuenta que tú tienes muchos detalles que te van a ralentizar, que o sea, el tiro no es real. Vamos a ver, en un juego, tú estás en una red, tienes un retardo de lo que se comunica tu ordenador con el servidor. Otro retardo de lo que... Claro, que el servidor tendría que comunicarse con el ordenador del otro, del enemigo. Y tiene otro retardo. O sea, lo que hace el servidor es coger la información que tú le das, la información que le da el otro, y da los resultados. O sea, devuelve resultados a ambos lados. Y el ping del otro no tiene por qué ser igual que el tuyo. Hay una desincronización ahí. Luego también hay que tener en cuenta que el servidor hace ciclos, ticks que llaman, que es cuántas veces comprueba por segundo los eventos que han ocurrido. Quién ha disparado primero, quién ha dado a quién, tal. Para decirle a cada uno, mira lo que ha pasado. Que hay eventos de esos de, por ejemplo, que es el cliente, o sea, el ordenador de tu casa, cliente, que le dice al servidor, le pega un tiro, o sea, le ha pegado un tiro mi usuario al enemigo. Y bueno, pues eso se lo lleva la información al servidor y lo interpreta así. Le dice al otro, pero el otro a lo mejor le manda la información de no, he sido yo el que le he pegado el tiro. Y ahí el servidor en el tick correspondiente tiene que resolver quién disparó primero. Es como lo deja el solo. ¿Disparó Grido o disparó Johnson? Y se ve los resultados. Entonces a lo mejor tú dices, coño, si le he dado, he muerto. ¿Por qué? Porque el servidor ha resuelto que disparó antes primero. A lo mejor tú tenías una velocidad de conexión más rápida y llegó antes su paquete de información. Entonces el ordenador lo interpretó como, pues tiene razón, te ha matado a ti, no tú a él. O tú ves que le estás disparando y dices, coño, pero si... O sea, la cámara de muerte, pero si estaba detrás del muro y yo lo estaba viendo. Son cosas de esas que pasan en los servidores. Pero bueno, lo que estamos hablando es de los FPS. Voy a explicarlo de otra manera. A ver si lo entendemos. Si, por ejemplo, yo cogiera mi dedo, ¿vale? Mi dedo, y lo moviera a 10 FPS por segundo, veríais a 5, perdón, a 5 FPS por segundo, verías aquí, 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 aquí y aquí, ¿no? Y si fuese a 10 FPS por segundo, veríais aquí, 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 aquí y aquí. Más tiempo viéndolo. ¿Vale? Imagínate que esto es un shooter. Claro, si solamente lo ves 5 veces por segundo, tienes que más o menos calcular la velocidad a la que va, la trayectoria, para poder disparar. Pero solo lo has visto 5 veces por segundo. Entonces te hace un poquito difícil. En cambio, si lo ves 10 veces por segundo, vas a 10 FPS, pues tendrá más fácil porque verás el recorrido que está haciendo. Podrás intuir hacia dónde va y anticiparte para dispararle, apuntar en la dirección donde está el objeto. Si se ve 30 veces por segundo o se ve 60 veces por segundo, ¿creéis que la ventaja es tan inmensa, tan grande? No, es una pequeña ventaja. Porque si fuera así, la gente que juega a 60 FPS y mucha gente de inmensa mayoría, digamos, que están ahí obsesionados con los 60 FPS, juega a 60 FPS. Pero hay luego jugadores mucho mejores que juegan a 120, a 120 FPS. Juegan al doble. Entonces eso tendría que tener una ventaja porque, oye, están jugando al doble de velocidad. Sí, en principio tiene una ventaja, pero no es tan abismal como decir, es que estoy muy perjudicado. Yo a 60 que no puedo jugar con un tío que juega a 240 o 120 o a 144. Es que no puedo. O sea, yo jugando a 60 me siento inferior al que juega a 144 porque no le voy a dar nunca y voy a fallar todo. Es mentira, eso es falso. Es falso. La gente se lo aprende y se anticipa. Es igual, y luego es como la bala instantánea. Es que lo expliqué. Tú en un shooter llevas armas que, como un rifle, apuntas, pegas el tiro y se supone que es instantáneo. Desde que has apretado, disparado a lo que esté, le tienes que dar. Pero hay proyectiles que tienen recorrido. Tardan 2-3 segundos en llegar hasta el objetivo.
Entonces, esos proyectiles se tiran a un área o se tiran anticipándote al movimiento del enemigo, porque si lo apuntas directamente a la cabeza, el otro ya habrá pasado y el misil, o sea, en esos 2 o 3 segundos ya ha pasado y el misil pues sigue su trayectoria y no coincide. Y más o menos se hace también lo mismo con las balas normales, aunque parece que no. No, cuando vemos que alguien se desplaza, si le vemos de frente le disparamos al cuerpo o a la cabeza. Pero si se va desplazando en diagonal o lateralmente, pues apuntamos un poco por delante para que le dé. Lo hacemos instintivamente. Aprendemos, es un defecto, o sea, como intentamos corregir el defecto de comunicación que hay. El cliente al servidor, servidor al cliente y las propias, eso, el tiempo que tarda en dar la información y revolverla y los tics del servidor y los que jugamos inconscientemente. Claro, si saber estas cosas, decimos, si disparo justamente donde está, ahora mismo si se está desplazando, si disparo justo donde está no le doy, tengo que disparar un poquito por delante. Y apuntas un poquito por delante. ¿Que sería más fácil si es más fluido? Es más fácil. Pero tampoco la diferencia es tan gigantesca. Lo que me dicen, no, pero de 30 a 60 se nota mucho, pero de 60 a 120 no. Se nota igual. De 60 a 120 se nota mucho más. Pero no es decisivo. Vamos a ver. Es como la bola. La bola va a tardar 3 segundos de un lado a otro de la pantalla. ¿Tarda 3 segundos? No, si la ves 30 veces por segundo, como si la ves 60 veces por segundo, como si la ves 240 veces por segundo. Ahí no hay ventaja. Tú no vas a disparar más veces que el otro. Porque tú tengas más FPS. El juego no va, ningún juego actual va coordinado con las FPS. Los eventos ocurren. Si tú, por ejemplo, si te apagas el monitor, tú, por ejemplo, empiezas a hacer un salto, tienes que saltar de una plataforma a otra, y en medio del salto se te apaga el monitor, ¿qué pasa? Que no sigue moviéndose el muñeco. Da igual, aunque fuera 5 FPS, el movimiento de salto, aunque lo vieras 1, 2, 3, 4 y 5, sería el mismo. Hace el mismo recorrido, aunque tú no lo veas. El servidor no entiende de tú lo has visto 80 veces o lo has visto 40. El servidor entiende que si tú estabas, un cliente dice que lo has dado. Es una cuestión bastante absurda. Es que no todos los PCs mueven todos los juegos 60 FPS a 1080p. No. Hay que ver la calidad gráfica. Primero, ¿a qué calidad gráfica? La resolución, ya he dicho, 1080 por ejemplo. ¿Qué calidad gráfica? Y habría que ver qué juego. Depende del juego, porque hay juegos que no van a ir 60 FPS nunca en ningún ordenador barato. Entonces me dicen, es que esto es importante, tal. Vamos a ver, es que lo ideal sería 60 porque es lo máximo que da un televisor, es lo máximo que da un monitor de ordenador normal. Luego hay monitores de alta gama que dan mucho más. Y luego necesitas, si es Nvidia, el G-Sync, y si es una tarjeta AMD, el FreeSync. Es para que cuando tú trabajas a tasas de frame muy altas, a lo mejor no vas a ir justo a 140. A lo mejor una vez vas a 130, otra vez vas a 128, otra vez a 122. Bueno, pues lo que hacen esos monitores es corregir para que no haya parpadeos o medias imágenes y hagan efectos en la imagen. Lo van ajustando. Bajan la frecuencia. El monitor es frecuencia variable para adaptarse. Ya más tarde que me dicen, no, pero es que es imprescindible, es que 60 es que vas a una consola y se te caen los ojos, vamos a ver. No. La inmensa mayoría de los juegos en la consola se juegan perfectamente y van a 30 FPS. Y eso antes nadie se fijaba en los 30 60 FPS. El 60 FPS ha surgido por el tema de los juegos competitivos. Pero eso es ahora, dentro de 2 3 años, a lo mejor el mínimo es 120. Y dentro de 5 o 6, el mínimo es 240. Si no va a 240 FPS, no vale. Tienes que ir a 240 FPS. Es la nueva norma. ¿Por qué? Porque cada vez hay más monitores de 144 Hz y de 240. Ojo, el nuevo estándar es 120 o
220. Y entonces estamos en la discusión de siempre. Tú no puedes. Muchos juegos, en PC, si no pones límite a los FPS, el ordenador puede ir entre 130 y 160. Pero puede ir. ¿Sabes lo que es ir de 130 a 160? Te mareas. Es una montaña rusa. A la vista parece que todo va muy fluido, pero notas, el cerebro nota que algo no va bien. Nota que hay bajadas y subidas de frames. Por eso se establece la sincronización vertical para que digas, coño, vaya siempre a la misma velocidad. Para que sea, pero siempre la misma, para que sea constante. Esa constante es lo más importante. Es mucho mejor jugar un juego a 30 FPS estables que 60 inestables. Si puedes jugar a 60 estables, perfecto. Ahí no hay nada que discutir. ¿Y la jugabilidad? ¿Afecta la jugabilidad 30 FPS, 60 FPS? Depende del juego. Para la inmensa de juegos no. Para los shooters sí influye. Para los juegos de lucha sí influye. Para los juegos de coches es para lo bonito. Realmente para los coches no hace falta. Ni para los juegos de aventura, ni para los juegos de puzzles, ni la aventura gráfica, ni los RPG, ni ningún. Todos esos juegos no hace falta. Ni siquiera en los MOBA. Es que, claro, me dicen, no, es que es una puñalada muy grande. No, no es ninguna puñalada. Vuelvo a repetir, tú ves al muñeco 30 veces, en un segundo lo has visto 30 veces. Si está corriendo de un lado a otro de una pantalla, por ejemplo, en un juego, en un escenario, está corriendo el enemigo de un lado para otro, tú lo estás viendo cada segundo 30 veces. Este desplazamiento. Claro, si va a 60 FPS, no va a correr más, simplemente lo vas a ver más veces. Te puedes seguir con más facilidad para pegar un tiro. Pero con más facilidad dice que te lo den regalado. No es. Tienes que apuntar con el ratón y pegar el tiro. A lo mejor te pega el tiro antes él, a ti. Yo es que quiero, no sé, creo que es bastante sencillo de entender. Es muy sencillo de entender. A 30 FPS tienes menos fluidez, pero ya es suficiente. O sea, tienes imágenes de sobra para situarse dónde está el enemigo y dónde tienes que disparar. Ahora, si tú vas sobre una plataforma y vas girando y te intentas mantener el ratón, el puntero sobre un sitio que, por ejemplo, un pivote, y se va moviendo tu muñeco así alrededor y tú intentas mantenerlo, es más difícil. Cuanto más FPS, más fácil es colocarse encima del letrero o del póster o del enemigo que le estés apuntando y quieras disparar. Pero también con la costumbre, si siempre juegas a esas FPS, te acostumbras y entonces lo que haces es llevar el movimiento un poquito adelante, un poquito atrás para ajustarlo tú. Hay gente que por mucho ordenador que tenga, mucho teclado, mucho ratón, mucho de todo, lo mejor, no va a acertar nunca. Se pone nervioso, o tiene el tembleque en la mano, o lo que sea, que no va a hacer. Pero esto no es para defender que las consolas esté bien que esté a 30 FPS. No, es para haceros ver que no es tan importante. Que sí, claro, a todos nos gusta lo mejor. Es que es muy sencillo. ¿Qué diferencia hay entre un coche de 10.000 euros y uno de 80.000? Para lo que sirven, para ir de un sitio a otro, viajar, te valen los dos. Estás hablando de un coche de 10.000 euros de 5 plazas con un maletero amplio. Un coche de 80.000 euros con 5 plazas y un maletero amplio. Quizá un poquito más grande. O incluso costar 80.000 euros porque es deportivo y tenga menos espacio, incluso. Menos maletero. Y las plazas traseras estés incómodo. Pero ¿qué diferencia hay? ¿Qué estás pagando? Estás pagando la marca, estás pagando el motor, estás pagando la mecánica, estás pagando los lujos, los detalles, miles de cosas, el tamaño de rueda, en fin, miles de cosas. Pero el servicio lo va a hacer igual. Y ese coche de 80.000 euros no es para competir, porque si fuera para competir valdría muchísimo más. Y estaría en otro nivel. Pues aquí es lo mismo. Para jugar a 30 FPS está bien. Pero claro, como
Si la competencia saca una consola que va a 60 y a mí va a 30, pues vaya mierda, pues es una porquería, porque ¿por qué mi 30, otro 60? Y luego es que tienen PC, no es que por nosotros jugamos siempre 60. Y entonces dice, bueno, vende juego. Es muy lamentable, pero coño, cuando os dicen la fluidez, la fluidez, fluidez, la fluidez, ¿la fluidez para qué sirve? Eso es lo que hay que preguntarse realmente. Que ves, los movimientos son más suaves. Cuando el muñeco salta, cuando el muñeco pelea o se gira o tal. No, es que hay que calcular precisamente. O sea, 30 imágenes por segundo no te da tiempo a calcular cuando, por ejemplo, en el Bloodborne el enemigo te va a meter un hechazo y te tienes que esquivar. Si fuera 60 FPS lo vería más claro. Le da la ventaja y tampoco es gigante los shooters. Le da una ventaja y tampoco es gigante los juegos de lucha. Pero es que es eso, simplemente es cuántas veces veo la imagen por segundo. Para poder anticiparme el movimiento del otro. O para saber dónde está para pegar un tiro. O para seguirle según giro, los giros de cámara, giro de cámara, para que pueda ver a dónde va. O sea, pueda. No, el punto de mira pueda apuntar con más precisión. Pueda decir tal, pero también tienes que saber moverte. Yo digo que un tío que sepa jugar bien, va a jugar bien a 30 FPS, va a jugar bien a 60, va a jugar a 120. Y el que es malo y va a jugar mal en todos los cosas. Oye, que si tienes más resolución, más FPS, y bueno, y si fuera resolución, el 4K, como es todo más grande, pues ves el muñequito así, lo ves así. Fíjate toda la cabeza que tienes para apuntar. Coño, pues el 4K viene bien. Que con el 4K todo es más grande. Y si, por ejemplo, hay un muñeco que está a lo lejos, un francotirador, claro, en la pantalla pequeña, o sea, en el 1080, se le veía muy pequeñito porque había menos píxeles, pero en 4K se le veía tomar por culo, le puedes pegar el tiro más fácilmente porque tienes la diana más sencilla. ¿A que sí? Bueno, pues nada, eso es todo. Si luego te seguís teniendo duda, pues contestar en los comentarios, que lo voy a hacer. Hasta luego.